Antes de empezar, recomiendo ver este video para familiarizarse con el concepto de números primos. Nos pide hallar todos los divisores del número 600. El primer paso es realizar la descomposición en factores primos del número 600. Por lo tanto, el número 600 podemos expresarlo como el producto de sus divisores primos elevado a un cierto exponente. Los exponentes son 3, 1 y 2, que indican cuántas veces el número primo, o sea el divisor primo, es divisor de 600. En este caso, como el número 2 lo divide 3 veces, el exponente es 3 y así sucesivamente para el número 3 y 5. En este método, los exponentes toman un papel fundamental. Por lo tanto, siempre asegúrense de escribir bien esta expresión. Entonces, aquí tenemos la tabla y cada elemento de la tabla representará un divisor del número 600. El primer elemento de la tabla siempre será 1, pues 1 es divisor de todos los números. Entonces, no importa de qué número queremos hallar sus divisores, el 1 siempre será su divisor, por propiedad. Lo primero que debemos hacer es completar la primera fila de la tabla. Entonces, para completar la fila, escogemos cualquier divisor primo del número 600. Podemos escoger el 2, el 3 o el 5. No importa cuál escojamos, el resultado será el mismo. Yo recomiendo escoger aquel divisor primo cuyo exponente sea el mayor posible. En este caso vemos que el mayor exponente es el número 3. Entonces escogemos su base, que sería el número 2. Entonces completamos la fila con el número primo que elegimos. En este caso elegimos el número 2 y lo que hacemos es aumentar el exponente del número 2 hasta llegar al exponente que tenemos aquí, que es 3. Por lo tanto, vamos aumentando en una unidad. El primero es 2 a la 1, luego 2 a la 2 y luego 2 a la 3. Aquí paramos porque ya llegamos al exponente que está aquí. Por ejemplo, si en vez del 3 estuviera 4, aquí tendría un elemento más que sería 2 a la cuarta, pero no es el caso. Una vez que tenemos completa la fila, lo que hacemos es los números primos restantes los escribimos en forma de columna, siguiendo estos mismos pasos. Es decir que, primeramente, podemos elegir cualquiera, elegimos el 3 y el exponente lo vamos aumentando en una unidad hasta llegar al exponente que tenemos aquí. Como el exponente es 1, ya no aumentamos en ninguna unidad, o sea, queda 3 a la 1. Si aquí fuera 2, deberíamos añadir otro elemento aquí que sería 3 a la 2, que no es el caso. Luego procedemos a escribir en forma de columna el número primo restante, en este caso será 5. Entonces, siguiendo los mismos pasos, vamos aumentando en una unidad su exponente hasta llegar al exponente del número primo. Como su exponente es 2, al aumentar en una unidad, aquí tenemos que es 2 y ahí paramos. Si este exponente fuera 3, esto iría hasta 5 al cubo. Y esta columna llega hasta aquí porque ya no hay otro divisor primo. Ya utilizamos el 2, el 3 y el 5. Si hubiese otro divisor primo, lo estaríamos escribiendo aquí, siguiendo el mismo proceso. El siguiente paso para completar esta tabla de divisores es realizar el producto de los elementos de esta columna con los divisores de la tabla. Entonces, la siguiente fila de nuestra tabla sería el producto del primer elemento de la columna con la primera fila. Entonces, realizando la multiplicación nos queda de esta forma. Aquí vemos que vamos multiplicando el 3 por cada elemento de la primera fila. Desarrollando estos productos nos queda de la siguiente forma. Luego realizamos el mismo proceso con el siguiente elemento de nuestra columna, que sería el 5. Y ahora, como hay dos filas, debemos de multiplicar por la primera fila y también debemos de multiplicar por la segunda fila.
Entonces procedemos a multiplicar con la primera fila y nos queda de esta forma. Luego multiplicamos con la segunda fila y nos queda de esta forma. Es decir, que el 5 multiplicamos con cada elemento de la segunda fila. Desarrollando estos productos nos queda de la siguiente forma. Y repetimos el mismo proceso con el siguiente elemento de la columna. Entonces, para completar estas filas, lo que hacemos es multiplicar con todas las filas anteriores a él. En este caso, multiplicamos con esta fila, multiplicamos con esta fila, pero ya no multiplicamos con esta fila. Estas filas son producto de trabajar con el número primo 5. Como seguimos trabajando con el número 5, no vamos a multiplicar con estas filas. Porque si multiplicamos 5 al cuadrado por 5, ya vemos que es 5 al cubo. Y 5 al cubo claramente ya no es divisor de 600. Primero multiplicamos con la primera fila, luego multiplicamos con la segunda fila. Y desarrollando estos productos nos queda de la siguiente forma. Y ya tenemos la tabla completada. Por lo tanto, ya terminamos la tabla. Si hubiese otro número aquí, el proceso sería completamente análogo. Y cada elemento de la tabla representa un divisor del número 600. Es decir, que todos los números que están aquí son todos los divisores del número 600. Entonces, los divisores del número 600 son, y esto sería la respuesta, que sería simplemente copiar todos los elementos de la tabla. Esta tabla nos da muchísima información, no solamente los divisores del número. Podemos quitar la cantidad de divisores, que sería contar cuántos elementos tiene nuestra tabla. En este caso, como es una tabla de 4 por 6, tiene 24 divisores. Es simplemente contar cuántos cuadros hay o cuántos divisores tiene. También podemos quitar los divisores compuestos. Los divisores compuestos son aquellos números que tienen más de 2 divisores. Entonces, lo que hacemos es excluir los números primos, que serían el 2, el 3 y el 5, y también excluimos al 1, que no es primo ni compuesto. Entonces, todos los números restantes serán números compuestos, o sea, serán divisores compuestos del número 600. También, si nos pide la suma de sus divisores, podemos quitar de esta tabla, que simplemente es sumar todos sus elementos, que sería la suma de todos los divisores, que serían 1860. También nos puede pedir los divisores cuadrados perfectos, es decir, que si le aplicamos la raíz cuadrada a un divisor del número 600, nos debe salir un número entero. En este caso, para un mejor análisis, les recomiendo que escriban en forma de producto. Aquí es mucho más notorio cuáles son los divisores cuadrados perfectos. En este caso será el 1, el 4, el 25 y en este caso el número 100. Por lo tanto, sus divisores cuadrados perfectos son dichos números ya mencionados. A lo que quiero llegar es que esta tabla de divisores es una gran herramienta para resolver distintos tipos de problemas.